chicos, bienvenidos. En este video vamos a empezar a introducir un tema de discusión sobre los enfoques prácticos para la implementación del desarrollo sustentable. Para quienes no me conocen, yo soy Sujei y soy ingeniero químico. En este caso, lo que primero se pretende es realizar una comparativa sobre las semejanzas y las diferencias que a lo largo del tiempo pues han diferenciado el uso de, por ejemplo, la lámpara de aceite y las velas, los focos incandescentes o los focos ahorradores, los caballos o los tractores, las carretillas y los automóviles, la leña para cocinar o el uso de gas licuado de petróleo, las vajillas de barro o los cubiertos desechables, el uso de electricidad directamente producida de las centrales hidroeléctricas o aquella que se obtiene de paneles solares. Todo, si se fijan, está enfocado a cómo el uso de la tecnología nos ha cambiado a lo largo del tiempo. El uso de la tecnología, como ya lo hemos mencionado en bastantes ocasiones, ha beneficiado el desarrollo de la humanidad, ha beneficiado nuestra capacidad para vivir con un bienestar con el cual nuestros antecedentes o nuestros antepasados de hace 50 años no lo vivían. Entonces, estas ventajas han traído ventajas y desventajas, ya sea para el uso como sociedad o para el medio ambiente como tal. Lo que es importante resaltar es que siempre el ser humano ha buscado cómo vivir mejor. En este caso, como ya tenemos herramientas tecnológicas que nos ayuden a vivir de una forma más cómoda, pues entonces ahora nos toca ir más allá, es decir, ver por el futuro sustentable de las personas que nos van a preceder o vamos a tener descendencia prácticamente. Esto significa que cada ser humano que está presente en nuestro planeta o en este medio ambiente, tenemos o dejamos una huella. Cada cosa que realizamos, cada acción que efectuamos, deja un impacto, ya sea en nuestra sociedad o en nuestro medio ambiente, de forma directa o de forma indirecta. Esto significa que por cada vez que utilizamos el agua, se producen también, por ejemplo, emisiones, cada vez que utilizamos electricidad, cada vez que nos transportamos, cada vez que incluso reciclamos, tiene un impacto ya sea positivo o negativo en nuestro medio ambiente. Y este hecho de que cada ser humano que está presente deje una huella social prácticamente, pues tenemos ese compromiso de mejorar. Una de las huellas más importantes que el ser humano se ha prácticamente establecido es la huella de carbono. En este caso tenemos este póster que dice que una persona promedio colombiana que lleva la siguiente rutina, es decir, que tiene una dieta baja en carne, que consume 3 veces a la semana carne, que conduce 1 hora diaria en automóvil con gasolina corriente, que mínimo realiza 2 viajes internacionales o nacionales al año. ¿Y cuántos árboles debe sembrar para salvar su alma ambiental prácticamente? Esto significa que tiene que sembrar 22,6 o 22,6 árboles por año, porque todas las actividades que realizamos de forma indirecta o indirecta influyen en el medio ambiente, ya sea por las emisiones de CO2 que provoquemos o por el consumo de agua que estemos generando. Y aquí hay una pequeña nota que dice que si todos los árboles de este planeta tuviesen la misma huella de carbono, entonces necesitaríamos 0.9 planetas para compensar toda la cantidad de emisiones que estamos generando. Bueno, esta póster es de una asociación que es la Red de Árboles, prácticamente una sociedad colombiana. Y acá tenemos los 4 tipos de impactos que el ser humano provocamos. Provocamos una huella social, una huella ecológica, una huella hídrica y una huella de carbono. Y acá tenemos sus definiciones. La huella de carbono está más enfocada a las actividades que realicemos y los gases de efecto invernadero que producimos de forma directa o indirecta por cada individuo, organización, evento o producto que consumamos. La huella social es ese impacto que se genera en nuestra comunidad.
Uno puede generar una huella social mediante nuestras redes sociales, pero prácticamente si generan una huella social que esté haciendo referencia al medio ambiente, todos podemos contribuir a generar esa conciencia o esa educación ambiental que tanto necesitamos o de la cual tanto hemos hablado. También tenemos ubicada la huella ecológica. La huella ecológica mide el consumo de recursos naturales y lo compara con la capacidad natural de renovación de dichos recursos. La huella ecológica de un país es la cantidad de área requerida para producir los alimentos e insumos necesarios, así como para absorber los desechos de su consumo de energía. Y la huella hídrica, que es un indicador medioambiental, se refiere al volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos. Generalmente cambia de lugar a lugar dentro de nuestro mismo país o dentro de nuestro mismo planeta, debido a que generalmente en las ciudades no se tiene la misma cantidad de agua disponible que en las comunidades rurales o viceversa, dependiendo del desarrollo tecnológico a la cual la sociedad esté enfrentada. Y acá tenemos otro póster donde se hace una comparativa de toda la cantidad de agua que se necesita para producir mínimo un producto de consumo común en nuestra sociedad. Y acá tenemos, por ejemplo, que se necesitan 70 litros de agua para producir una sola manzana, esto haciendo una retrospectiva dentro de los campos de cultivo, o que se necesitan 1830 litros de agua para producir 300 gramos de carne de filete de carnero. En general, el consumo de agua es sumamente imprescindible en nuestra sociedad, sin ella no podemos vivir, pero el uso racionalizado de dicha agua es la que nos va a llevar a un futuro más sustentable, en el rubro hídrico, claro. También tenemos que tener en cuenta los indicadores. Un indicador es prácticamente relativo a indicar, dar a entender o significar una cosa con indicios o señales, señalar, advertir, manifestar, apuntar, mostrar. Pero en el rubro de la sustentabilidad, ¿qué nos va a indicar como tal un indicador y en qué ramo? Bueno, en el campo ambiental se han desarrollado indicadores para entender, describir y analizar distintos fenómenos como el clima, la pérdida de suelos y el riesgo de especies, entre muchos otros. Si bien el uso de indicadores ambientales se ha extendido, no existe una definición única del concepto y este varía de acuerdo a la institución y a los objetivos específicos que se persiguen. Generalmente un indicador debe de ser un valor numérico que nos ayude a distinguir o a darnos cuenta de qué cambios se están efectuando a lo largo del tiempo, y esos indicadores numéricos nos van a ayudar a generar las acciones necesarias para poder generar un futuro más sustentable. Entre las funciones y características de los indicadores ambientales, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que se establecieron en el 98, las dos funciones principales de los indicadores ambientales son: número 1, reducir el número de medidas y parámetros que normalmente se requieren para ofrecer una presentación lo más cercana posible a la realidad de una situación. Y número 2, simplificar los procesos de comunicación. Como tal, ya les había comentado, estos valores numéricos nos van a ayudar a generar medidas para generar esos cambios. ¿Y por qué dice aquí que se tienen que simplificar los procesos de comunicación? Bueno, porque esos indicadores ambientales le ayudan a las agencias gubernamentales a generar esa normativa necesaria para que se cumplan los cambios necesarios y generar o garantizar un futuro más sustentable o sostenible. No obstante, para que los indicadores cumplan cabalmente con estas funciones, es necesario que tengan ciertas características, y a continuación se presenta una lista de las más importantes. Entre ellas significa que tenemos que ser precisos, que tienen que ser fáciles de entender, que tienen que estar basados en esos valores numéricos que en realidad representen la gravedad de la situación, entre otras. Los índices para evaluar la sustentabilidad ambiental tenemos dos principalmente, que es el índice de planeta viviente y el índice de la sustentabilidad ambiental. Entre ellos se pretende evaluar el estado de la biodiversidad mundial a partir de la medición de las tendencias en las poblaciones de diferentes especies,
de vertebrados que habitan ambientes terrestres, marinos y dulceacuícolas. Esto significa que van identificando cómo la población de especies vivientes, es decir, de especies animales o vegetales incluso, van modificándose con respecto al tiempo para poder identificar esos movimientos a qué se deben. Si se debe a que se está contaminando su lugar de origen y que necesitan buscar un lugar para habitar o una nueva fuente de alimento, o incluso si se necesitan establecer medidas con respecto a la pesca, a la caza y cosas por el estilo, para que esa flora y fauna nativa pues se sostenga a lo largo del tiempo. Y también tenemos este otro índice que mide 57 indicadores de sustentabilidad ambiental. Esos indicadores pues verifican paso a paso que sí se estén efectuando esos cambios necesarios para poder seguir adelante. Esos 57 indicadores, entre ellos se encuentran los de esta tabla enlistados, miden, por ejemplo, la contaminación del aire, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el ambiente marino y las zonas costeras, el agotamiento de recursos, residuos, la contaminación de agua y recursos hídricos. Pero, como tal, poniéndole un nombre a dichos indicadores, miden todas estas casillas que se tienen aquí en esta tabla. Por ejemplo, el agotamiento de los recursos se puede medir mediante el consumo de agua per cápita, el uso de energía per cápita, el incremento de territorio permanentemente ocupado, el balance nutricional de suelo, la producción de electricidad a través de combustibles fósiles o el balance de bosques maderables, entre otras opciones. Todas estas valores prácticamente son datos numéricos y esos datos numéricos son los que se miden. ¿Para qué? Para generar esos cambios o esa normativa medioambiental. Y un concepto bien importante que es necesario mencionar, que es la tendencia a la cual se sugiere que la industria cambie, es la ecología industrial. La ecología industrial pretende imitar la forma en la que funciona un ecosistema. Para ello se desarrolla la actividad industrial asociándose entre sí, es decir, las fábricas no funcionan de forma independiente, sino que se establece una relación de cooperación mutua que recuerda las cadenas tróficas que se dan en los ecosistemas naturales con un amplio rango de biodiversidad. Esto significa que si queremos imitar una cadena trófica, que prácticamente es una cadena alimenticia, tenemos que generar que los tipos de empresas sean empresas circulares prácticamente. Podemos tener empresas lineales, empresas en las que llega la materia prima y se produce un producto determinado, pero no tiene relación con otro tipo de empresa. Este tipo de empresa genera bastantes residuos. Luego tenemos las empresas semicirculares, es decir, un tipo de empresa que tiene materia prima, que genera a través de un proceso un producto, pero que de entre los residuos de dicho producto se pueden volver a reutilizar desde el principio para poder obtener productos con un porcentaje de reciclaje. Luego tenemos las empresas circulares. Las empresas circulares son las empresas que se tienden a la idealidad, que tienden a imitar esta ecología industrial, es decir, que llega la materia prima, que después de un proceso se llega a generar un producto, pero de ese producto y de los residuos que se generen, una cierta parte se vuelve a reutilizar como materia prima o mezclarla con la materia prima, pero la otra cantidad de productos o de residuos que ya no se pueden reciclar, en este caso pueden utilizarse como materia prima para otro tipo de empresa. Este otro tipo de empresa puede generar un producto a partir de los desechos de la primera, y es lo que tiende a imitar la ecología industrial. Y acá tenemos, por ejemplo, en un pueblo de Dinamarca, que es Kalundborg. Este pueblo prácticamente fue generando toda esta imitación de este ciclo trófico prácticamente, donde a partir de los residuos de un tipo de industria se genera la materia prima para otra.
Y acá tenemos en la figura, por ejemplo, esta refinería de petróleo de la cual como producto, como residuo incluso, se puede generar azufre, pero también este azufre puede generarse como materia prima para producir ácido sulfúrico. Pero también tenemos que esta refinería de petróleo produce gas. Esta gas pues puede ser utilizado para otro tipo de industrias, entre ellas la industria de las levaduras, por ejemplo. El vapor que se produce en las estaciones de energía hidroeléctrica se puede utilizar para las industrias de bioenergía. Y también, como tal, los residuos de esta industria pueden utilizar, o los residuos de las granjas pueden utilizarse para generar electricidad. Prácticamente ese reciclaje de energía puede utilizarse para establecer o para utilizar la energía eléctrica dentro del mismo pueblo, y así sucesivamente se puede utilizar los residuos de una para generar materia prima y alimentar un nuevo producto generado. Chicos, prácticamente el chiste de este tema de discusión es ampliar nuestra visión sobre a qué tiende el futuro. Pero recuerden que si ustedes ya tienen una educación medioambiental, tienen que apegarse a dicha educación medioambiental y generarse una ética. Esa ética les va a ayudar a desarrollarse cuando en el futuro ustedes lleguen a la industria y vean situaciones clave que están generando contaminación y de las cuales no se hace caso. Es decir, a partir de su ética profesional, ustedes van a tener que aplicar todos sus conocimientos en el rubro ambiental y poder generar cambios o mínimo generar opciones. Eso es todo por este video. Nos vemos en próximos temas de discusión. Bye.